través de este video tutorial vamos a aprender cómo utilizar la función SIFECHA. Esta función nos ayuda a obtener la diferencia entre dos fechas y además nos permite elegir el tipo de dato que deseamos como resultado y que puede ser día, mes o año. La sintaxis de la función SIFECHA es igual a SIFECHA, entre paréntesis, fecha 1, fecha 2 y el tipo. Veamos entonces a través de estos datos cómo vamos a utilizar la función SIFECHA, donde tenemos la fecha inicial y la fecha final. En este caso la fecha inicial es fecha 1 y la fecha final sería fecha 2. Y tenemos los argumentos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar argumentos D, que significan los días, mes, M, que es los meses, y Y, que son los años. Y en la columna resultados, que queremos saber la cantidad de días entre estas dos fechas. En la siguiente celda queremos saber la cantidad de meses entre las dos fechas, y en la última celda queremos saber la cantidad de años entre estas dos celdas. Y aquí tenemos la fórmula que vamos a aplicar para cada una de los argumentos que tenemos acá. Ok, nos ubicamos en la celda B5 y vamos a insertar la función SIFECHA igual, escribimos la palabra SIFECHA, abrimos paréntesis y escribo el primer argumento, que en este caso es la fecha 1, y después seleccionamos el segundo argumento, que es la fecha 2. Pero aquí voy a explicar algo. El primero y el segundo argumento, en este caso fecha 1 y fecha 2, son fechas en donde la fecha 1 tiene que ser menor que la fecha 2. Dicho de otra manera, la fecha 2 debe ser la fecha más reciente. Si estos parámetros se especifican al revés, entonces tendremos un error. En este caso Excel nos mandará un error en la fórmula. Y por último tenemos el último argumento, que sería el tipo. En este caso vamos a seleccionar el argumento. En este caso sería la celda A5, que queremos saber la cantidad de días. El tercer argumento de la función SIFECHA es de suma importancia, porque es donde especificaremos la unidad de medición de tiempo que deseamos utilizar. En este caso queremos saber la cantidad de días. Entonces por eso es de suma importancia este último argumento. Cerramos el paréntesis y vemos que aquí ya tenemos entonces 2080 días entre estas dos fechas. Pero imagínense que yo quiero ponerle aquí que me diga día. ¿Cómo hacemos? Entonces para eso escribo ampersand, abro comillas, doy espacio para que no quede pegado y pongo ahora la palabra días. Cierro la comilla, porque recuerden que es un argumento de texto, y doy enter. Entonces aquí me aparece ya la palabra día. Entonces, aplicando este código, ampersand, entre comillas, el texto que nosotros queremos se añade en la fórmula y ya no aparece el texto que nosotros queremos. Entonces, en este caso, quiere decir que entre la fecha inicial y la fecha final tenemos 2080 días. Que utilizamos esta fórmula, la primera. Vamos con la segunda fórmula, donde queremos saber la cantidad de meses que hay entre estas dos fechas. Entonces, igual, cheat igual, escribimos la palabra SIFECHA, abrimos paréntesis y escribo el primer argumento, que sería la fecha inicial, o la fecha 1, segundo argumento, fecha final o fecha 2, y por último el argumento, que en este caso sería la celda A6, donde está la letra M, que es lo que significa que queremos saber la cantidad de meses. Cerramos el paréntesis y si quiero especificar que me diga meses, pues hacemos lo mismo que hicimos en la fórmula anterior. Ponemos ampersand, abrimos comillas, doy un espacio y ahora escribo meses y cierro la comilla y doy enter. Y ahora aquí me aparece que entre esas dos fechas hay 68 meses. Ahora queremos saber cuántos años hay entre esas dos fechas. De igual manera, igual SIFECHA, abrimos paréntesis y seleccionamos el primer argumento, que es fecha inicial, segundo argumento, fecha final,
y el tipo, en este caso sería la celda A7, que en este caso es Y porque queremos saber la cantidad de años. Cerramos el paréntesis. Si quiero que aparezca la palabra año, igual escribimos ampersand, abrimos comillas, espacio, escribimos la palabra años y cerramos la comilla y damos enter. Entonces aquí tenemos que dice que entre esta fecha inicial y esta fecha inicial tenemos 5 años. Entonces de esta forma hemos aplicado la función sin fecha y por eso aquí a la par le puse la fórmula. Lo único que añadimos es cómo ponerle un texto después de la fórmula que hemos aplicado. Entonces aquí hemos hecho a través de este ejemplo, aplicamos la función sin fecha, pero cuando las fechas son distintas, son diferentes, cuando los años pues son diferentes. Veamos ahora otro ejemplo cuando los años son iguales. Como en este caso tenemos que la fecha inicial, los años y la fecha inicial, los años son iguales, 2010 y 2010. En este caso, en este último argumento, MD se utiliza en caso de que tengamos dos fechas, tanto del mismo mes como del mismo año, aunque existen varias alternativas de argumentos para la función. Si la fecha que va a comparar tienen el mismo año, puede utilizar los argumentos EYD y EYM como tenemos acá. Entonces vamos a escribir aquí la función shift igual, escribimos la palabra si fecha, abrimos paréntesis y seleccionamos el primer argumento que es la fecha inicial, seleccionamos el segundo argumento que es la fecha final y como tercer argumento que es el tipo, ¿verdad? Entonces que sería la celda A5 donde queremos saber la cantidad de días. Cerramos el paréntesis. Igual si quiero decir la cantidad, la palabra día, entonces mismo ampersand, abrimos comillas, espacio y escribimos la palabra días. Cerramos las comillas y damos enter. Entonces aquí vemos que entre estas dos fechas tenemos 103 días. Recuerden que utilizamos estos argumentos cuando las fechas o los años son iguales. Vamos a calcular ahora cuando cuando los años son iguales, pero queremos saber la cantidad de meses. Entonces igual, escribimos la palabra si fecha, abrimos el paréntesis, primer argumento, fecha inicial, segundo argumento, fecha final, y tenemos ahora lo que es el tipo. En este caso nuestro argumento vamos a utilizar YM porque queremos utilizar la cantidad de meses. Cerramos el paréntesis, de igual manera quiero que aparezca la palabra meses, ampersand, abrimos comillas, damos espacio y escribimos ahora la palabra años. Cerro la comilla y doy enter. Y aquí tenemos entonces que entre estas dos fechas tenemos entonces, no sería años, serían meses. Entonces ahí tenemos ahora que entre estas dos fechas que tienen el mismo año, pero día y meses diferentes, entonces tenemos aquí que utilizamos estos tipos de argumentos. Entonces recuerde que cuando vamos a utilizar fechas que tienen el mismo año, utilizamos estos dos tipos de argumentos. Entonces en este ejemplo pues hemos aprendido cómo crear o cómo utilizar la función si fecha con el mismo año, y en el ejemplo anterior pues aprendimos cómo utilizar la función si fecha con diferentes años o fechas diferentes. Bueno, espero que hasta este video tutorial hayamos aprendido cómo utilizar la función si fecha.